Bienvenidos a África 7 días, un magazine informativo dedicado al continente africano. Me llamo Amal Ben Othman y estos son los titulares. Para muchos se ha hecho justicia. 34 años después de los hechos, un tribunal militar de Burkina Faso pronunció un fallo histórico en el juicio por el asesinato del expresidente Thomas Sankara. Su sucesor, Blaise Compaoré, fue condenado en ausencia a cadena perpetua. Han pasado 28 años desde el inicio del genocidio ruandés. Con ocasión de este doloroso aniversario, hablamos de cómo fue usada la violencia sexual como arma de guerra. Y analizamos la situación del COVID-19 en el continente con nuestra especialista en salud, Mar Romero, quien nos comenta si realmente podemos considerar que África se ha librado de la dureza de la pandemia en comparación con otras regiones del mundo. Comenzamos esta edición con las imágenes de estos dos hombres, el expresidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, y su exjefe de seguridad, Gilbert Diendéré. Ambos, junto con Hyacinthe Kafando, un militar prófugo, fueron condenados el miércoles 6 de abril a cadena perpetua por el asesinato del ex jefe de Estado, convertido en símbolo revolucionario, Thomas Sankara. De los tres sentenciados, solo Diendéré estuvo presente en la audiencia, ya que desde su caída en 2014, el principal acusado, el expresidente Blaise Compaoré, vive exiliado en Costa de Marfil. Desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, nuestro corresponsal, Khalidou Sy, nos proporcionó un resumen del juicio. Se trata de un juicio histórico que finalizó el pasado miércoles ante el Tribunal Militar de Ouagadougou, 34 años después de la muerte del icono panafricanista Thomas Sankara. Este juicio es también 20 años de batallas y procedimientos dirigidos por Mariam Sankara, viuda de Thomas Sankara, y sus abogados, Maestro Benewende Sankara, a la cabeza. Porque recordemos que Blaise Compaoré, el expresidente, hizo todo lo posible para que el juicio no se llevara a cabo y no fue hasta su caída en 2014 que la justicia burkinesa reabrió expediente. Este expediente de 20.000 folios en el que se cita a comparecer ante el tribunal a más de un centenar de testigos para aportar nuevos elementos sobre las circunstancias de la muerte de Thomas Sankara y 12 de sus acompañantes el 15 de octubre de 1987. Ese día ahí, Thomas Sankara y sus 12 compañeros fueron ametrallados, según la expresión de varios testigos, por un comando formado por miembros de la estrecha seguridad de Blaise Compaoré. Testigos mencionan la visita de blancos que llegaron a inspeccionar el sistema de escuchas telefónicas en el cuartel de gendarmería y ordenar detenciones. Un acusado mismo admitió haber recibido una misión francesa enviada por la presidencia. Escuchamos ahora la reacción de Mariam Sankara, la viuda del líder asesinado. Creo que los burkineses y la opinión pública en general sabe ahora quién fue el presidente Thomas Sankara, quién fue el individuo, quién fue el político, lo que quería y lo que querían también los que lo asesinaron. Le habían llamado de todo, pero ahora sabemos que era un hombre íntegro. Y justamente antes de cambiar de tema, recordemos quién fue Thomas Sankara. Thomas Sankara, icono panafricano y revolucionario, tenía 34 años cuando llegó al poder tras un golpe de Estado. Como jefe de Estado, sus prioridades fueron sanear las finanzas públicas, mejorar la situación sanitaria y proveer el acceso a la educación. Profundamente antiimperialista, se negó a que su país dependiera de la ayuda internacional y, por tanto, abogó por la autosuficiencia. Carismático y excelente comunicador, el joven líder gozó de una inmensa popularidad. Adelantado a su tiempo y considerando la emancipación de la mujer una prioridad, multiplicó las medidas en su favor. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Consciente también de que la protección del medio ambiente era una urgencia, se comprometió en la lucha contra la desertización. En 1987 pronunció su último gran discurso 2 meses antes de su muerte, pidiendo a los países africanos que no pagaran su deuda. Pero su cuestionamiento del orden establecido fue percibido como una amenaza por muchos líderes africanos y europeos. El 15 de octubre de 1987 fue asesinado por un comando.
Su antiguo amigo íntimo y compañero de armas, Blaise Compaoré, asumió entonces la presidencia, poniendo fin al periodo revolucionario de Burkina Faso. Más de 3 décadas después de su muerte, el padre de la revolución burkinesa sigue siendo un símbolo inmortal en la memoria africana. De Burkina Faso pasamos al vecino Mali. Durante 4 días, del 27 al 31 de marzo, en el pueblo de Moura, en el centro del país, se desarrolló una mortal operación antiterrorista por parte de las Fuerzas Armadas malienses. Moura se encuentra en una zona controlada desde hace años por los yihadistas. El ejército maliense, que ha visto avanzar al enemigo de forma constante desde el inicio de la guerra en el norte del país en 2012, decidió pasar a la ofensiva en Moura, ejecutando a 300 personas sospechosas de ser yihadistas o de brindarles apoyo. En un informe publicado el martes 5 de abril, Human Rights Watch denunció la masacre describiéndola como el peor episodio de atrocidades desde el estallido de la violencia 10 años atrás. Escuchemos a la directora de Human Rights Watch para África Occidental. No nos posicionamos sobre operaciones militares, pero sobre lo que sí nos posicionamos es la forma en que se trata a los detenidos, y lo que pareció ocurrir esta vez fue que se ejecutó a los presos en masa, en lo que parece haber sido un castigo colectivo contra las comunidades, a las que el gobierno acusa de albergar y apoyar a los grupos islamistas armados. Otro país, otro tema. El pasado 7 de abril, Ruanda inició la conmemoración de los 28 años del genocidio perpetrado contra la etnia Tutsi, ocurrido entre abril y julio de 1994. Durante esos 3 meses oscuros de la historia del país, la violación fue utilizada como arma de guerra para deshumanizar a las mujeres Tutsi. Emilienne, una sobreviviente, decidió convertirse en terapeuta y dedicarse a las mujeres que sufrieron violencia sexual. En el siguiente informe, Mariam Kone nos lleva a conocer a Emilienne y a su lucha. Mushubati, en el oeste de Ruanda. Aquí, casi todos los Tutsi fueron exterminados durante el genocidio de 1994. Solo unos pocos sobrevivieron, como Emilienne. Y esta es la parte relacionada con mi trabajo, porque quería continuar con mi labor de acompañamiento a las mujeres. Fue en 2004 cuando esta psicoterapeuta decidió dedicarse a las mujeres víctimas de violencia sexual, que en el entonces se utilizaba como arma para someter y humillar a las mujeres Tutsi. Y es la sociedad la que no deja de recordarles que si han pasado por esto es por su culpa. Hoy se les acusa de exagerar su sufrimiento. Por eso, una vez al mes, además de su trabajo, organiza grupos de discusión voluntarios con las mujeres. Durante 2 horas, estas mujeres supervivientes del genocidio y la violación cuentan su miedo, pero también su trauma. Veo constantemente las imágenes de mi amiga que fue asesinada delante de mí. Estas imágenes me persiguen. Hace un año, Emilienne decidió permitir a estas mujeres emanciparse a través del trabajo. Es el caso de Libelé. Trabajar hoy es una fuerza para mí. Antes pensaba que era la única que había sufrido las atrocidades del genocidio, pero conocer a las otras mujeres y trabajar para la asociación me ayudó a tener fuerza, y luego encontré una gran familia que había perdido. Pero, a pesar de su determinación de seguir adelante, las cosas siguen siendo difíciles para Libelé, especialmente en abril, mes de la conmemoración del inicio del genocidio, cuando siente que revivir las diversas violaciones que llegaron a un embarazo. Cuando nació mi hijo no le di el pecho. Le dije que le odiaba y que le deseaba la muerte. Desde que me uní al grupo me he abierto y me he aceptado. Según las cifras oficiales, casi medio millón de mujeres han sido violadas y el 65% de ellas tienen el VIH. Hablemos ahora de la situación sanitaria en el continente. Las cifras oficiales de COVID-19 en África muestran que el continente se ha salvado de las peores consecuencias de esta crisis, algo que sorprende a la comunidad científica.
Preguntamos a nuestra experta en salud si esta percepción es real. Existe esa percepción de que África no ha sido golpeada por la pandemia de COVID-19 de la misma forma que lo han sido otros lugares del mundo, sobre todo cuando lo comparamos con las expectativas que muchos teníamos sobre la catástrofe que podía llegar a ser la llegada del COVID-19 al continente africano. Sin embargo, las cifras nunca reflejaron esa catástrofe, en parte porque los conteos oficiales muchas veces fallaron en reportar todos los contagios y todas las muertes. Pero ahora, con algo de perspectiva del tiempo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha podido afirmar que 2/3 de la población africana tienen anticuerpos contra el COVID-19, es decir, que 2/3 de la población se ha contagiado del virus. También han tenido en cuenta el exceso de mortalidad. Cuando miramos ese exceso de mortalidad, se calcula que, de hecho, la tasa de muertes por COVID-19 podría haber llegado a ser de 200 por cada 100.000 habitantes. Una tasa que, aunque sea menor, que es aproximadamente la mitad que en Europa, no deja de ser muy significativa y definitivamente mucho más alta que la que muestran las cifras oficiales. Los expertos explican esta baja mortalidad relativa con algunos factores, como por ejemplo la juventud de la población africana, dinámicas sociales distintas y también hasta factores genéticos que podrían influir en esa baja mortalidad. También le preguntamos si el racismo puede haber influido en la percepción que se tiene del desarrollo de la pandemia en África. En varias ocasiones, ciertas miradas sesgadas sobre el continente africano han tenido influencia en cómo hemos hablado, cómo hemos pensado y cómo hemos relatado la pandemia en ese continente. Por ejemplo, con el tema de los factores genéticos, que puede responder más a una visión algo racista sobre la población africana, de que tienen que ser más fuertes y más resistentes, y que en realidad no está basada sobre ningún estudio científico que muestre que eso sea verdad o que la población africana tenga ningún tipo de protección especial contra el COVID-19. Por otro lado, también ha fallado en nuestra mirada sobre el continente africano ver y confiar también en los sistemas de salud de muchos países africanos, que realmente están muy preparados, uno, para enfatizar la prevención de enfermedades contagiosas y dos, para hacer frente a crisis de salud pública como ya lo han hecho en el pasado. Y por tercera ocasión también hemos visto que realmente las imágenes de la pandemia, tal y como las esperábamos, como vimos en Nueva York, como vimos en Italia, de morgues desbordadas, de hospitales también al borde del colapso, eso no ha sucedido en ningún caso en los países africanos. ¿Por qué? Pues en parte también por un problema de acceso a la salud. Es muy difícil para un porcentaje amplio de población de países africanos acceder a la salud formal. Entonces, el hecho de que las imágenes no se hayan correspondido con lo que nosotros proyectábamos que debía ser una pandemia o cómo se debía ver una pandemia, puede haber hecho que nos hayamos perdido realmente cómo ha sido la crisis sanitaria en el continente africano. Hasta aquí África 7 días. Gracias por su sintonía y sigan con nosotros.